Hola, hoy voy a hablar del dialecto andaluz. El andaluz es el dialecto del castellano que se habla principalmente en Andalucía. Como he dicho al principio, el andaluz es un dialecto, aunque hay muchos que prefieren llamarlo conjunto de lenguas, por las diferencias que existen entre unas y otras. Por ejemplo, no es lo mismo el andaluz de un sevillano que de un granadino. En cualquier caso, comparten múltiples rasgos con variedades del sur de la península y de Sudamérica, lo que se conocen como variedades meridionales. Pero ¿por qué se habla el dialecto andaluz y por qué es tan diferente a los del norte de España? ¿Es porque se expulsó más tarde a los musulmanes? La respuesta a esta última pregunta es no, eso es un tópico falso. El andaluz históricamente es un dialecto del castellano, que llega en el siglo XIII con la operación de la expulsión a los musulmanes. Esto quiere decir que tras esta expulsión Andalucía se repobló con gente del resto de España, haciendo que el andaluz de las distintas provincias sea diferente. Y aquí viene este tópico. Pues viene de que el árabe tiene esa aspiración de la H, que también tiene el andaluz en palabras como hambre, que se diría hambre, pero realmente esto viene del euskera, cuando intentaban pronunciar palabras del latín como feminine, hambre o feminine, hembra. No le salía ese sonido de F, por lo que estas palabras evolucionaron a las actuales, con esa aspiración de intento de F. El castellano, con el sonido de intento de F, con esta aspiración, fue transmitido a la zona del sur de la península por parte de los repobladores. Con el paso del tiempo desapareció este sonido en el norte, pero no en el sur. ¿Y de dónde viene el famoso ceceo y ceseo? Lo primero que hay que saber es que en el abecedario del latín no había Z. Al invadir Grecia, los romanos se dieron cuenta de que esto iba mucho más avanzado y decidieron adoptar la Y y la Z, pero el sonido Z no llegó hasta el siglo XVI. Rondando este siglo, el castellano evoluciona y sufre un importante cambio. Debido a esta evolución aparecen dos variedades, la variedad septentrional, que es la forma de hablar del norte y centro de la península, y la variedad meridional, la variedad del sur. Por lo tanto, el ceceo y el seseo provienen de una evolución natural del castellano. Y los otros rasgos lingüísticos, como la pérdida de la D en sílabas finales, como por ejemplo, en vez de tenido, la neutralización de la L y la R en palabras como algo, que pasarían a algo, y la relajación o desaparición del sonido S al final de las palabras, como en vez de cosas, cosa, son debidos, al igual que el seseo y el ceceo, a evoluciones y cambios que ha sufrido la lengua. De hecho, la variedad meridional es progresista, pues ha sufrido muchos cambios, muchos más que la variedad septentrional, y está más alejada del latín. Entonces, ¿por qué el castellano del norte es el estándar? ¿Es porque el andaluz no es un buen castellano? El castellano central y del norte es el estándar porque en el siglo XVI Felipe II estableció como capital Madrid, en vez de, por ejemplo, Sevilla, que en esa época era la capital económica de España. Y esto hizo que esta variedad sea la que se intenta enseñar. Y contestando a la segunda pregunta, no, el andaluz no es más rico y muchísimo menos más pobre que el castellano de una persona de León o de Burgos.